Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTalk por Medical Tourism México, donde exploraremos de forma sencilla las diferentes opiniones y puntos de vista que hay sobre tratamientos, procedimientos y cirugías que se ofrecen en la República Mexicana, así como conocer las nuevas tecnologías y avances de la medicina. Mantente informado y consulta a tu médico. En este episodio platicaré con el Dr. Javier López, urólogo certificado con más de 8 años de experiencia y que tiene su consultorio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Mi objetivo es tratar de aclarar el mayor número de preguntas relacionadas con la disfunción eréctil, así como los tratamientos que existen para solucionar este problema que afecta al 50% de los hombres arriba de los 40. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al día de hoy. En este capítulo nos va a tocar hablar con el doctor Javier López, urólogo en Monterrey, sobre el tema lo que callamos los hombres, la disfunción eréctil. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo está? Primero que nada, agradecerte bastante tú, Kurt, porque esto a final de cuentas son temas de amplio interés en la actualidad, también en la no actualidad, ¿verdad? O sea, es un tema que toda la vida al hombre nos ha preocupado y que definitivamente ahora con tanto acceso a información y con tanta, pues, bombardeo de todos lados, pues son temas que cada vez son más populares y que ya el hombre es mucho más abierto en discutirlos y tratarlos, ¿verdad? Claro, Te agradezco la invitación. y mala información. Esperemos aquí dejar a todo mundo con la información correcta y pues adelante. Primero que nada me gustaría preguntarle, ¿por qué escogió esta especialidad, doctor, la de urología? Yo creo que esa pregunta nos la hacen a los urólogos prácticamente desde amigos, familiares, colegas de otras especialidades y yo resumo siempre a decir que es una especialidad de las más completas que existen. Tenemos mucha consulta, tenemos procedimientos quirúrgicos, las urgencias que a pesar de todo pues sí las hay, no son tan frecuentes o algo que sea prácticamente debido a muerte, vaya, muy pocos casos, ¿verdad? De urgencias así que te tengas que estar despegando. Entonces, básicamente yo creo que es una de las especialidades más completas en ese aspecto. Tiene un poquito de todo. Obviamente el paciente es un paciente, la mayoría son hombres, pero tenemos una 30-40% de mujeres que también nos visitan, ¿verdad? Por diferentes causas, infecciones, piedras. Entonces yo creo que la mayoría de los urólogos no creo que estemos arrepentidos de la decisión que tomamos, a pesar de que se presta para ciertos chistes entre los amigos y todo. Aquí la verdad es que estamos muy contentos ejerciendo la urología porque podemos ayudar a mucha gente en muchos aspectos que a veces nos faltarían horas para poder decir todo lo que podemos hacer por varios pacientes en diferentes aspectos de la vida, ¿verdad? Y pues básicamente el urólogo es al hombre lo que el ginecólogo a la mujer. Sí, pero como te digo, también tenemos una parte donde vemos las vías urinarias de hombres y Mujeres, claro. donde involucramos a las mujeres también en nuestra práctica diaria, ¿no? O sea, piedritas, tumores, infecciones, pero sí, en genitales en general somos lo que vendrá siendo el ginecólogo para la mujer, somos el urólogo es para el hombre, ¿no? Lo que vendrá siendo en genitales externos. Adentrándonos un poco al tema, ¿qué es la disfunción eréctil, doctor? Bueno, definitivamente la definición, yo creo que más clara y burda, por así decirlo, la disfunción eréctil es la incapacidad de mantener una erección lo suficientemente rígida para lograr tener un acto sexual o un coito de una manera satisfactoria, tanto para el hombre como para su pareja, ¿verdad? Entonces, en ese tenor podemos decir que la disfunción eréctil, pues obviamente como en todo en la vida hay una escala de grises, ¿verdad? Existen grados de disfunción eréctil que también iremos definiendo poco a poco, pero pues es esta incapacidad de tener una erección lo suficientemente rígida, como para poder tener un acto sexual. ¿Qué puede esperar un paciente que por primera vez quiere ir con el urólogo a revisar esto? ¿Qué es lo que puede esperar en la primera consulta sobre este tema? ¿Y es algo que se tiene que platicar o lo sugiere platicarlo con la pareja o primero que lo vea él independiente y luego ya después lo comente? Idealmente, pero pues ahorita te voy a ser sincero, vaya,
idealmente sería que tratara la pareja, ¿verdad? O sea, que la pareja lo acompañara al paciente, porque definitivamente es una situación que afecta a ambos, ¿verdad? O sea, cuando estamos hablando de un problema que involucra a dos personas, pues obviamente lo ideal sería que la otra persona también se viera involucrada en la consulta. ¿Qué podemos esperar en la consulta? Esa es una gran pregunta, porque a final de cuentas creo que a veces las expectativas o la idea de qué es lo que te pueden llegar a hacer en la consulta de este problemita que es la disfunción eréctil, pues al hombre no le queda muy claro, ¿verdad? O sea, no saben si se le va a revisar, si se le va a hacer algún tipo de examen. En general, yo a los pacientes les explico que la consulta nos sirve para conocernos, para conocer un poquito de los antecedentes que tienen mucho que ver, y ahorita lo iremos platicando, y sobre todo para poder ir planeando pues ahora sí que un tratamiento en base a lo que nosotros vamos definiendo. La exploración física es de suma importancia porque hay cosas que tenemos que ir descartando, sobre todo al revisar al paciente, ¿verdad? Como factores anatómicos que pudieran estar condicionando esta situación, y pues obviamente en conocer tanto lo que vendrá siendo lo que él siente como su pareja nos puede ir dando una idea de la severidad o la magnitud de los problemas, ¿verdad? ¿Qué tan común es la disfunción eréctil? Esa es una muy buena pregunta. La disfunción eréctil, ¿qué tan común es? Son porcentajes que obviamente en estudios epidemiológicos ya están muy bien definidos. Digamos que globalmente estamos en un 19-20% de la población masculina que puede llegar a sufrir disfunción eréctil. Obviamente esto va a ser muy diferente en los rangos de edad. Por ejemplo, a los 30 años el porcentaje ronda por el 2% de pacientes con disfunción eréctil, ¿sale? Pero conforme va aumentando la edad, obviamente el porcentaje va aumentando muchísimo. Entonces, por decirte algo, a los 80 años tenemos prácticamente el 50% de los pacientes con un grado de disfunción eréctil. Entonces, globalmente es alrededor del 19-20%, pero si lo dividimos por edades, pues va a haber una gran diferencia, ¿verdad? No es lo mismo un paciente de 30 que un paciente de 50, 60, 70 o hasta 80 años. Otra palabra que he escuchado, otro término, ¿qué es la ecografía del pene? No sé si tenga nada que ver, pero lo he escuchado. Ahorita que estuve investigando fue algo que estuvo saliendo. Claro, la ecografía es un estudio que nos ayuda a diagnosticar una de las posibles causas de disfunción eréctil. Cuando nos metemos a las causas de disfunción eréctil, siempre tenemos que abordar las diferentes posibles causas. Y la ecografía nos sirve para poder, digamos que, diagnosticar o excluir cuando tenemos una fuga venosa, como causa de disfunción eréctil. ¿En qué paciente sospechamos una fuga venosa? En un paciente joven que logra una erección de una buena, digamos, consistencia o de una buena rigidez y que la pierde rápidamente a los minutos. Entonces ahí hay algo anatómico que está haciendo que la sangre que él está llevando hacia el pene, porque a final de cuentas la erección es una acumulación de sangre adentro del pene, de que son unos cuerpos cavernosos, que son un par de cilindros que están adentro del pene. Esta sangre que llega hasta el pene por el acto sexual y obviamente la excitación y todos los factores que rodean al acto, esa sangre que llega rápidamente se fuga. Cuando sospechamos eso, el ultrasonido de pene nos es bastante útil para poder ver esa fuga y documentarla y poderle decir al paciente, tienes este problema y hay que hacer esto, ¿verdad? Otra de los lugares donde usamos el ultrasonido de pene es una enfermedad que también está muy relacionada con la disfunción eréctil, que es básicamente la enfermedad de Peyronie. Entonces, a final de cuentas, este tipo de situaciones, ambas son diagnosticadas o nos ayudan bastante el ultrasonido peniano a poder, pues ahora sí que irnos hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Y básicamente la disfunción eréctil es cuando por alguna razón el flujo sanguíneo no llega al pene. Así es. ¿O existe alguna otra razón? Es que ahí ya nos metemos a las diferentes causas, ¿verdad? Okay. A final de cuentas, las causas de la disfunción eréctil son muy amplias, ¿verdad? Una de las que te platicamos ahorita, pues es esa, ¿no? Que la sangre se fuga o que existe una enfermedad física en el pene, como la enfermedad de Peyronie, que evita que el pene tenga una erección normal. Pero entre las causas existen las causas vasculares, que ahí tenemos que incluir a todas las enfermedades como hipertensión, la diabetes, el uso de ciertas sustancias como el tabaquismo, alcohol, drogas. A final de cuentas, si empezamos a buscarle posibles causas a la disfunción eréctil, vemos que es un sinnúmero de posibles causas dentro de las que orgánicas que nos pueden afectar en cierta medida, ¿verdad? Un paciente que fuma de antemano ya sabemos que tiene un factor que lo va a predisponer a una disfunción eréctil. Un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente que haya tenido cirugías previas de tipo urológico por ejemplo, para el cáncer de próstata,
próstata, una prostatectomía radical, son pacientes que están prácticamente, pues no digamos que condenados a, pero sí que hay una gran predisposición a padecer una disfunción eréctil. De ahí se van a las causas neurogénicas, ¿verdad? Que existen ciertas enfermedades como es la enfermedad del Parkinson, algún accidente que involucre una lesión medular, algún accidente cerebrovascular, donde también obviamente se afectan los nervios y esto va a impedir que tengamos una erección de la manera más adecuada, ¿verdad? Polineuropatías, esclerosis múltiple, son enfermedades, pues sí, neurodegenerativas que nos van a condicionar este tipo de enfermedades. ¿Cómo categorizan los tipos o cómo lo manejan? Era lo que platicábamos inicialmente, hay una clasificación, vaya, donde prácticamente podríamos decir que son 4 grados, lo que estaríamos esperando de poder clasificar la rigidez o clasificar la erección. Esto es para clasificar la erección, la calidad de la erección. Existen 4 grados, ¿no? Donde el grado del 3 y el 4 todavía nos permiten tener relaciones, ¿verdad? El 4 es una erección normal que te permite penetrar, el grado 3 es una erección que te permite penetrar, pero ya no está lo suficientemente rígida como quisiéramos o al máximo esplendor. El grado 2 hay una erección, pero no te permite ya la penetración. Y en el grado 1 sí hay cierta tumefacción, o sea, se pone tantito duro, pero ya ni siquiera para poder intentar una penetración, ¿verdad? Okay. El grado 0 de la erección, pues es prácticamente nulo. Esa es una clasificación de los grados de erección sí, pues la calidad de la erección. Pero también existen interrogatorios donde vamos a clasificar en leve, moderada, severa la disfunción eréctil, ¿verdad? Estos interrogatorios los han hecho durante mucho tiempo en estudios muy grandes donde respondemos alrededor de 15 preguntas que pues obviamente van relacionadas a darte un número y donde tú vas a poder definir si tienes una disfunción eréctil leve, moderada o severa. Por lo general en las consultas de los pacientes con disfunción eréctil intentamos que este cuestionario sea llenado por el paciente o indirectamente nosotros lo vamos llenando con él para que obviamente poder obtener un grado de disfunción eréctil como tal, ¿verdad? Leve, moderado, severo. Y aquí en estos casos, doctor, cuando una persona ya tiene un acondicionamiento mental que está muy asociado a sus erecciones, por ejemplo, que ve ciertas películas o imágenes o lo que sea, y ya llega al punto de que está tan acondicionado mentalmente de que si no ve eso, no tiene esta estimulación externa, la persona no puede llegar a una erección si no tiene ese estímulo externo. Esto es algo que se ve directamente con algún otro especialista, se ve con usted. ¿Cuál es el camino correcto cuando es esta situación? Yo, por ejemplo, trabajo de la mano con una sexóloga que son psicólogos especialistas en sexualidad, ¿verdad? Donde nosotros cuando vamos definiendo que el problema ya no es meramente orgánico o que su problema no va relacionado hacia algún tipo de patología como las que hemos estado platicando, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, y que es un tema, pues, evidentemente en este caso o en muchos casos, no creas que es poco frecuente porque muchas veces llegan con situaciones de que con mi pareja definitivamente no puedo tener una erección, pero he tenido pensamientos o he visto películas y ahí no tengo problema para tener erección no completamente normal. Entonces ya estamos hablando que probablemente sea algo que necesite una terapia, pues obviamente sí psicosexual, ¿verdad? En el sentido de que la sexóloga lo va a ir orientando oye, ¿cuáles son las verdaderas causas que con una persona no puedas tener una erección y con una película o con cierta estimulación o pacientes solteros que tienen varias parejas sexuales, con una pareja sí, con una pareja no, ¿verdad? Entonces trabajamos de la mano, yo inmediatamente les paso el dato de la persona con la que yo trabajo, que es una sexóloga que trabaja bastante bien y pues obviamente son terapias que se tienen que llevar de la mano, ¿verdad? Porque mientras tanto nosotros los podemos ir ayudando con ciertos medicamentos que son parte del tratamiento para la disfunción eréctil, ¿verdad? Otra pregunta que nos mandaron, que también se me hizo buena, que la persona sí tenía erección, pero justo antes de eyacular como que la perdía. ¿Esto es normal? No, definitivamente no es normal y existe todo un capítulo de trastornos eyaculatorios donde a final de cuentas este tipo de situaciones que muchas veces las condiciona el mismo paciente por algún tipo de estrés o bloqueo, ¿verdad? Tenemos que tratarlas conjuntamente con sexólogos, urólogos e ir viendo la forma en que el paciente encuentre una solución a este tipo de situación, pero no es normal, ¿verdad? O sea, el acto sexual, tanto
tanto el hombre como de su pareja debería de terminar en el orgasmo. No simultáneo, pero sí poder los dos con una satisfacción plena de este acto, ¿no? A final de cuentas, que es otro de los problemas que también aqueja mucho a los pacientes que tienen a veces la disfunción eréctil, es que aparte de disfunción eréctil tienen eyaculación precoz. Entonces la Wow. eyaculación precoz, imagínate, pues, o sea, ya se te junta una cosa con otra y pues a final de cuentas llegan con un estrés impresionante. Yo a muchos de los pacientes les hago un diagrama donde les digo que la disfunción eréctil está al centro del universo y todos los problemas alrededor se los voy describiendo, ¿verdad? O todas las posibles causas, que son ya parte de las que platicamos: edad, enfermedades crónico-degenerativas, accidentes, pero gran parte importante me enfoco en donde el estrés que actualmente con el que vivimos en la actualidad es un factor súper desencadenante, ¿verdad? De algunos episodios o baches donde podemos llegar a sufrir de disfunción eréctil, ¿verdad? Y una vez que te pasa tú, Kurt, pues a final de cuentas con tu pareja te puede pasar, y el estrés que tú ya tienes con tu pareja es como, yo les digo, es como empezar un partido con un gol de vestidor, ¿verdad? Porque tú ya vas pensando pues que te va a volver a pasar y que otra vez tu pareja va, pues no decepcionada, porque a final de cuentas muchas veces las parejas se entienden perfectamente bien, pero el hombre como tal pues sientes como que la obligación de cumplir al 100% en ese tema, ¿no? Y cuando no se logra pues existe un estrés tanto con tu pareja, laboral, cansancio, que son factores de suma importancia en este tema, ¿verdad? Me imagino que sí. Sí, todo lo relacionado con esto pues son cosas que la verdad, yo creo que apenas, no sé, de unos 10, 5 años para la fecha, que como hombres ya a lo mejor lo platicamos un poco más con nuestro círculo de amistades o algo, pero antes, o sea, esos temas no se platicaban, o sea... Sí, definitivamente, o sea, antes eran temas muy tabú, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a decir yo que en el orgullo del hombre, que es la virilidad y esta situación Sí. de poder tener un acto sexual, pues estoy teniendo un problema o estoy batallando, ¿verdad? O sea, y muchas veces nunca se buscó ayuda durante muchos años, ¿verdad? A pesar de que el problema existía y ha existido durante toda la vida, ¿verdad? Por todo lo que hemos estado platicando. ¿Existe alguna enfermedad que esté asociada a la disfunción eréctil que diga usted, si el paciente padece de esto, es muy probable que tenga disfunción eréctil? O que diga, tiene disfunción eréctil, ve y revísate, no sé, el hígado, o ve y revísate el pulmón, ve y revísate la oreja. Algo que esté relacionado, así que sea un factor que estén correlacionadas. Sí, mira, la disfunción eréctil, y creo que ya sé hacia dónde va orientada tu pregunta, podría ser como pues literal, el primer foco que se prende de una alarma para tener un riesgo cardiovascular mayor. Entonces, muchas veces la disfunción eréctil, cuando se empieza a presentar o ya clínicamente o que ya tenemos una situación donde ya nos está afectando, significa que por alguna razón nuestras arterias y nuestro metabolismo en general está sufriendo un estrés que en este motivo, esto es lo que nos está llevando a consultar, pero que definitivamente debemos tomar, ahora sí que pues vaya la tarea de ir a revisar, porque cuando empieza a fallar la disfunción eréctil o cuando empieza a fallar la erección, que se empieza a presentar la disfunción eréctil, definitivamente el riesgo cardiovascular debe ser algo que tenemos que tomar muy en cuenta, porque así como se van tapando las arterias que condicionan la mejor erección, ¿verdad? Tenemos las arterias del corazón y pues estamos hablando de problema de vida o muerte, ¿verdad? Claro. Entonces sí digamos que pues es una alarma que una vez que se enciende tenemos que pues ahora sí que tomar el toro por los cuernos y hacernos un chequeo general, ¿verdad? En todo lo que implica pues tanto disfunción eréctil, el riesgo cardiovascular, enfermedades metabólicas, tabaquismo, vaya, todas estas situaciones que a veces de a poquito van sumando y ya tenemos al final un collage de enfermedades que obviamente pues para la salud en general nunca va a ser bueno, ¿verdad? La circuncisión, doctor, ¿es un factor para la disfunción eréctil? No como tal, realmente la circuncisión a final de cuentas es un procedimiento que durante muchos años se ha realizado puede ser desde niños o hasta en un futuro por alguna enfermedad de infecciones por honguitos o
fimosis, que es cuando el prepucio no se retrae, pero no suele desencadenar una disfunción eréctil como tal. Obviamente hay pacientes que después de la circuncisión tienen alteraciones en la sensibilidad y que eso los llega a afectar tanto como para decir que tienen algún problema de disfunción, y bueno, ahí tenemos que ir tomando ciertas cosas como qué tanto fue el estrés del procedimiento, qué tanto fueron otros factores, pero la circuncisión como tal no debería de ocasionar una disfunción eréctil, ¿verdad? No se suele asociar con esto. Aquí en el caso de los fisicoculturistas o gente que practica algún tipo de deporte de este tipo, que se inyectan algún tipo de esteroides o que manejan un nivel de porcentaje de grasa del 10% o menos, que traen las venas marcadas por todos lados, supongo que ahí abajo también o se infla la vena, o es la misma vena, o el tamaño de la vena no cambia, o qué impacto puede tener en la disfunción eréctil, si es que lo hay, ¿no? Si hay alguna relación o no. Claro, mira, realmente los fisicoculturistas, y no, esto no es generalizando, ¿verdad? No quiere decir que lo hagan todos, pero existen ciertos, ellos le llaman como shots o ciclos, donde utilizan esteroides y utilizan testosterona. Entonces, a la larga, el usar algún tipo de hormona en tu cuerpo, lo que va a hacer es que va a hacer que tu cuerpo, como funcionamos con una retroalimentación negativa en las hormonas. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tu cuerpo está acostumbrado a que tú le estás poniendo la inyección de testosterona, la inyección de esteroides, tu cuerpo va a dejar de producir fisiológicamente o naturalmente estas hormonas, porque tu cuerpo dice, oye, pues ya me la estás inyectando, ¿para qué sigo produciendo? Entonces es donde podemos llegar a ver casos de cuando tiene un uso crónico, inclusive hasta de hipogonadismo, ¿verdad? O sea, donde se suprime tanto el eje que ya el cuerpo es difícil que lo esté produciendo, y para que se recupere va a tardar una temporada larga, ¿verdad? Entonces sí se puede llegar a asociar, ¿verdad? En este tipo de situaciones. Ellos lo saben, vaya. Los pacientes ya cuando llegan contigo, por lo general, saben de estas posibles causas, y ellos mismos te lo dicen, y pues ahora sí que lo confiesan a puertas abiertas, ¿verdad? Pues porque al final de cuentas lo que están buscando es ayuda. Entonces es mejor ser completamente honesto. Y si no saben que ese tipo de inyecciones afecta, ya con esto lo van a saber. Claro, claro. En otro episodio habíamos platicado con un doctor y una doctora que tienen una clínica de fertilidad. Ajá. Y eso es uno de los factores que afectaba mucho al varón. Ajá. En la producción de esperma. La inyección de esteroides les afectaba mucho en eso. Ajá. O sea, era un factor en la infertilidad. Por lo general, este tipo de problemas de disfunción eréctil, ¿a qué edad empieza, doctor? Por lo general, a partir de los 40 años ya hay digamos que un porcentaje no tan bajo de pacientes que pueden llegar a presentar algún episodio de disfunción eréctil por ciertas situaciones, ¿verdad? Como que platicamos ahorita, el estrés, cansancio o las enfermedades crónicas ya se van cristalizando en los órganos, y de los primeros órganos, como decíamos hace ratito, pues es obviamente el pene. Entonces, sí es digamos que un parteaguas los 40 años, de donde ya a partir de esa edad, a pesar de que somos todavía bastante jóvenes a esa edad, pues ya no es tan raro encontrar pacientes que tengan este problemita, ¿verdad? Y las soluciones más comunes, yéndonos de lo más light a lo más intenso, sin entrar así en mucho detalle, ¿cómo las manejan, doctor? Claro, mira, ahí el tratamiento siempre va a ser escalonado, y hay que explicarle muy bien al paciente que en base a sus, pues ahora sí que patologías o enfermedades que él tenga, le vamos a ofrecer lo mejor, ¿verdad? Lo primero es el cambio de hábitos, y siempre, pues obviamente la recomendación general es tratar de dejar el tabaco, el alcohol, las drogas, el hacer las recomendaciones de cambio de hábito para la salud, alimentarse mejor, descansar, bajarle al estrés, cosas que muchas veces si tú las pones así como en una lista de to do, ¿verdad? Para hacer, pues suena prácticamente imposible poder hacer un cambio en general en todo, ¿verdad? Pero bueno, por ahí deberíamos de empezar, o sea, esa es la primera línea de tratamiento, es el cambio de hábitos, ¿verdad? De ahí el segundo escalón, por así decirlo, son los medicamentos tomados. Los medicamentos tomados, que en la actualidad existe una variedad amplísima de medicamentos, y que obviamente hay que destinar el medicamento correcto para el paciente correcto, pues serían de las primeras opciones a tener en cuenta en un paciente que tiene disfunción eréctil, ¿verdad? Muchos de los pacientes llegan a responder a este tratamiento, y eso pues básicamente nos facilita que él pueda continuar con una actividad sexual satisfactoria para él y su pareja. Antes de que se me vaya al siguiente escalón, Ajá. sobre ese escalón
tengo 3 preguntas. A ver. Que este episodio he estado analizando que se siente más como un Q&A, Sí. pero la verdad son tantas preguntas al respecto que sí decidí desde el principio, en lugar de llevarlo tanto como una plática entre amigos, sino más bien como a sacarle dudas para motivar a que la gente, o bueno, los hombres, aclaren sus dudas, vean que eso no es normal y se animen a estar yendo, ¿no? Claro. Ahorita, sobre el siguiente escalón, tengo 2 preguntas. Algo, en las películas siempre, bueno, no siempre, pero se ve muy seguido, de que cuando llega el hombre con infarto o dolor en el pecho al hospital, antes de que le van a hacer algo, le preguntan, ¿está tomando algo para disfunción eréctil? No. Ah, bueno, y ya le dan. ¿Eso es verdad? O sea, ¿hay alguna relación o algo así o nada que ver? ¿O es nada más algo de las películas? Realmente los medicamentos están contraindicados, los medicamentos para la disfunción eréctil. La primera línea de medicamentos estén contraindicados en todos aquellos pacientes que hayan tenido un infarto reciente, una arritmia en los últimos 6 meses grave, que estén tomando tratamientos como los nitratos para algún tipo de patología cardíaca. Entonces no es básicamente raro. La pregunta es muy, digamos, dirigida a que a pesar de estar contraindicados, se tomó algún tipo de medicamento porque esto pudiera agravar el episodio agudo que estuviese presentando el paciente, ¿verdad? Siempre relacionado mucho hacia alguna insuficiencia cardíaca, hacia algún infarto agudo, a final de cuentas al uso de ciertos tratamientos que se utilizan para manejar este tipo de patologías. Entonces no es raro, vaya, están hasta cierto punto, digamos que bien orientadas esas preguntas. Ahora, el siguiente escalón, perdón, doctor. El siguiente escalón te platicaba, una vez que los tratamientos orales no funcionan del todo bien, hay que pensar en que pues tenemos que ser un poquito más invasivos y existen ciertos medicamentos que ya son no tomados y ahí van los inyectados directamente en el cuerpo cavernoso que es en el pene, o medicamentos que van colocados como un pequeño, como una gota de gel que se coloca intrauretral, que es adentro del conducto por donde sale la pipí. Estos medicamentos funcionan bastante mejor, ¿verdad? Porque son medicamentos prácticamente que al ser más locales tienen una acción más potente y sería el segundo escalón de tratamiento. Tema, pues son medicamentos que no son cómodos, ¿verdad? O sea, que no es fácil estarlos colocando y aplicando. Cuando tú le hablas a un paciente de que esto es lo que va a tener que hacer para toda su vida, la gran mayoría no están en una disposición de hacer esto durante tanto o durante un tiempo prolongado, ¿verdad? Ese sería como que el escalón que siguiera. Existen también, digamos que en simultáneo a estos tratamientos, tanto a los orales como a los inyectados, dispositivos de bombas de vacío. No sé si has escuchado algo también acerca de eso tú, Kurt. Sí. Así es, estos dispositivos lo que hacen es que a través de una succión, pues obviamente jalan la sangre hacia el pene y eso hace que el pene se ponga rígido como con una erección, y aplicando una liga o una compresión en la base del pene, pues evitamos que esta sangre se fugue y podamos tener la relación sexual, ¿verdad? Igual, no deja de ser dispositivos que no son para todos, muchos pacientes no están dispuestos a utilizarlo durante una temporada larga y pues que a final de cuentas pues involucran cierta molestia en el sentido de tener que hacer todo este proceso previo a la relación sexual, ¿verdad? De ahí ya seguiría a pasar al siguiente escalón, que sería, yo ya lo explico como el tratamiento más definitivo y el último escalón para tratar la disfunción eréctil, que son las prótesis de pene, ¿verdad? Que también no sé si ya haya algún conocimiento o alguien haya hecho alguna pregunta acerca de las prótesis, pero bueno, a final de cuentas es el último escaloncito. Ahí sobre las prótesis, si alguien mandó una pregunta, que si uno ya está con el problema de disfunción eréctil y ya vio que la prótesis va a ser el camino, que si de una vez ahí aprovecha y la prótesis la puede usar para incrementar el tamaño o el grosor, que es como 2 en 1, o que son aparte. Y claro, vaya, yo creo que esa es de las dudas más frecuentes cuando hablamos de las prótesis de pene, pues de que ya estás ahí, échame la mano con una pulgada más, ¿no? A final de cuentas, la prótesis hay que tener bien en claro que su principal objetivo es curar la disfunción eréctil, ¿verdad? No es un tratamiento para un alargamiento o un engrosamiento. Al contrario, muchos de los pacientes después de colocarles una prótesis van a sentir un acortamiento del pene y lo van a sentir
sentir más delgado de lo normal. Pero esto es un tema que tiene que explicarle bastante bien al paciente, porque a final de cuentas este acortamiento que ellos pudiesen llegar a sentir es porque cuando el paciente lleva varios años antes de tomar la decisión de ponerse una prótesis de pene, pues imagínate si algo pasa con mucho tiempo cuando no se utiliza o cuando no tenemos la suficiente, digamos que actividad como para estar haciendo una erección todos los días, pues obviamente el pene sí va perdiendo y se va, digamos que haciendo un poquito más pequeño, ¿no? Entonces, si el paciente, en el momento de ponerle la prótesis, él quiere comparar el tamaño a cuando tenía 20 años, que se acuerda que tenía el pene de tal tamaño, pues nunca va a ser del mismo tamaño, ¿no? Yo soy súper claro en esto porque los pacientes, las expectativas tienen que ser bastante, digamos que reales, en el sentido de que, a ver, la situación por la que estamos poniendo la prótesis es para corregir una disfunción eréctil, ¿verdad? Una vez que se corrige la disfunción eréctil, vamos ahora sí, ¿quieres aparte un engrosamiento? ¿Quieres aparte un alargamiento? Se puede platicar, pero es un procedimiento que va sumado a, no va junto con, ¿verdad? La prótesis por lo general va por dentro y por medios mecánicos se utiliza para, básicamente se infla, ¿no? Es el procedimiento más común. Hay dos tipos de prótesis, así como lo mencionas, que existe la prótesis maleable y la prótesis inflable. La prótesis que tú mencionas, que es la que se infla y se desinfla, es la maleable, ¿verdad? Que existen varias en el mercado y que son bastante buenas, ¿verdad? Y este tipo de prótesis lo que hace es que funcionan con agua o solución fisiológica, y esta solución tiene la capacidad de llenar los cilindros que van por dentro del pene, y con un botón puedes vaciar esos cilindros para tener un estado de flacidez. No sé si me expliqué más o menos. No, sí, claro. Entonces es una bombita que traemos en el escroto donde nosotros pompeamos agua de un reservorio hacia el pene, se llenan los cilindros, puedes tener la penetración y luego una vez que termines existe un botón de vacío donde se vacía esta solución y esta solución se va hacia el reservorio, ¿verdad? Digamos que es la prótesis más natural porque tiene un mecanismo o un estado de no erección y de erección, o de flacidez y de erección más bien. Y está la prótesis que es la prótesis maleable, que esta es mucho más sencilla, son un par de componentes de silicón que van por dentro del pene y que tienen la capacidad de moldearse a como quiere el paciente. Entonces, pues sí, tienes una rigidez prácticamente todo el tiempo. Esta rigidez te permite tener relaciones en el momento en el que tú quieras, pero obviamente con pues digamos, la contra de este tipo de prótesis es que, pues al momento de no tener relaciones como quiera vas a tener cierta rigidez que tú la vas a poder dirigir hacia arriba o hacia abajo o hacia un lado y que no va a incomodar y no va a interferir con tu vida, pero pues va a estar con cierta rigidez este tipo de prótesis, ¿verdad? O sea que a lo mejor va a ser un poco incómodo andar en trajes de baño. En la playa probablemente sí vaya a ser más evidente si tienes una prótesis maleable, ¿verdad? La gran diferencia es el costo, a final de cuentas, tú, Kurt, porque pues sí hay una diferencia muy, muy grande entre una y otra en costos, sobre todo en México y en Estados Unidos es igual, ¿verdad? La ventaja aparente de la prótesis inflable pues es que es mucho más natural, ¿verdad? Y obviamente las dos tienen sus que veres en cuanto a la colocación, no la pone cualquier urólogo. Por ejemplo, nosotros que hicimos una subespecialidad en reconstrucción, pues básicamente nos fuimos a entrenar en algo para solucionar este tipo de situaciones, pero no es una situación que cualquiera pudiera estarlo realizando, ¿verdad? Y con esas pompas la eyaculación sigue normal, ¿correcto? Sí, no hay ningún problema en la eyaculación. El grado de excitación y sensibilidad se mantienen bastante bien. Y tocó un punto que qué bueno que lo mencionó. Yo lo iba a comentar al final, pero aprovechando. La gente que anda buscando un urólogo para lo que viene siendo pompas de pene, engrosamiento, alargamiento, el urólogo, que es la persona recomendada para hacer este tipo de procedimientos, no tanto un cirujano plástico, sino un urólogo, porque conoce la anatomía perfecta del hombre. Entonces, siempre hay que tener cuidado de que el doctor, cuando vayan con este tipo de doctores para tratar algo como que no se ha tocado este tema, pero usted es uno de los expertos en México en lo que es engrosamiento y alargamiento de pene. No todos los urólogos lo hacen, no todos los urólogos tienen ese entrenamiento y es muy muy importante que los pacientes que decidan o anden buscando eso no se pierdan otro episodio que vamos a hacer sobre engrosamiento de pene y alargamiento de pene, pero es algo que como un preview es algo que no todos los doctores lo hacen y que es algo que si no se hace bien va a generar este tipo de problemas de disfunción eréctil.
Entonces es muy importante que la gente lo tenga muy en cuenta, los hombres o la mujer que presiona a su esposo. Ándale, vete a hacer esto, porque creo que no pasa nada. Que lo tengan que hacer con un experto y que pues no se pierdan el episodio donde vamos a hablar de ese tema. Aquí le tenía otra pregunta que alguien nos mandó, que si era normal o común que esta persona se levanta en la noche a orinar 1 o 2 veces, ¿no? O sea, pero que siempre que se levanta tiene una erección. ¿Es normal? Es normal que durante la noche y sobre todo en las mañanas tengamos erecciones involuntarias. Entonces, dependiendo de la edad de la persona que hizo la pregunta, lo que vendría siendo no normal es que te levantes 2 veces, ¿verdad? O sea, entonces, ¿es normal la erección? Respondiendo a la pregunta, sí es normal la erección involuntaria durante la noche o durante las mañanas. De hecho, es de las preguntas que nosotros hacemos siempre en la historia clínica cuando está el paciente aquí con nosotros. Si aún conserva él las erecciones matutinas o las erecciones en el transcurso de la madrugada, porque eso habla de que si el paciente te responde afirmativamente que sí las tiene, pues obviamente damos por hecho de que su cuerpo todavía está, digamos que en condiciones de mantener una erección. Cuando ya te pasa entrando un poquito en el tema de por qué un paciente que tiene erecciones matutinas o erupciones en el transcurso de la madrugada de buena calidad, pero que con su pareja con la cual está, digamos que peleado, a punto de divorcio, no tiene erecciones o batalla mucho para la erección, pues bueno, ya es un componente que nos vamos hacia lo psicógeno y que vamos ya a apoyarlo más con una terapia con un sexólogo o sexóloga, ¿verdad? Pero sí es una de las preguntas que hacemos. Las erecciones en la mañana o en la madrugada son completamente normales. Ok. De hecho. Esas son las preguntas. Y bueno, lo de que comenta de ir al baño en la madrugada también pues es algo que sí lo habíamos visto en el tema de la próstata o en otro episodio, de que es algo que si vas más de 2 veces pues sí vale la pena que te des una revisada de la próstata. Claro, así es. Entonces ya cuando se relaciona el límite de la próstata, pues a final de cuentas ya es otro tipo de problema que, pues vaya, como todo en la vida, o sea, pueden coexistir 2 patologías, ¿verdad? O sea, no es poco frecuente que un paciente prostático tenga un problema de disfunción eréctil, ¿verdad? Y en su momento se pueden atender las 2 causas simultáneamente, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Y existe algún tipo de alimento que pueda ayudar o a prevenir, a mejorar o a empeorar la disfunción eréctil? Por ejemplo, bueno, ya sabemos que el cigarro es un factor que afecta. ¿Existe algún alimento que sea como que ayude un poco? O no que cure, no que trate, no que sea una recomendación médica, pero que pues, ayude. Sí, pues mira, o sea, obviamente hablando del cigarro, que no lo podemos considerar alimento, pues son hábitos súper dañinos y que afectan en todo y que te afectan también a la erección. Pero como tal, ya sea alimento o algo natural, híjole, no hay una evidencia significativa o lo suficientemente fuerte. Por ejemplo, ya ves que los mariscos, que siempre es bastante... Afrodisíacos, sí. Que son afrodisíacos y todo esto, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no hay una evidencia completamente, digamos que definitiva o lo suficientemente fuerte como para hacer una recomendación de que si te comes 2 ostras, dos ostras chocolatas, ¿verdad? De la baja, vas a tener un excelente desempeño sexual. Realmente no lo hay. Se cree que es un efecto, pues obviamente donde el ambiente y el efecto de la mente, placebo, pues tiene mucho que ver, pero no hay una evidencia significativa lo suficientemente fuerte como para hacer una recomendación de 2 ostras al día o 2 ostiones al día para poder, digamos que aliviar la disfunción eréctil, ¿verdad? No sé si más o menos quedó claro la respuesta. Claro que sí. Por último, todos los temas de agrandamiento, de engrosamiento, los ve exclusivamente el urólogo, ¿correcto? No los ve un cirujano plástico. Sí, lo ideal es que sea un urólogo que tenga un adiestramiento específico en un tema de reconstrucción o andrología, ¿verdad? Donde nos adentramos mucho al tratamiento de este tipo de padecimientos, tanto enfermedad de Peyronie, que te puede producir la disfunción eréctil como tal, y pues sobre todo las soluciones, que son cirugías que no las realiza cualquier urólogo y mucho menos cirujano plástico, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que son cosas muy específicas, que lo ideal es buscar a gente que se encuentre preparada y que tenga, pues ahora sí que un portafolio. Yo siempre les digo a los pacientes, o sea, a final de
cuentas yo tengo un portafolio donde te puedo enseñar los diferentes casos que hemos operado, obviamente respetando y con la autorización previa de los pacientes para poder enseñar los resultados tanto estéticos como funcionales de cirugías que van a ayudar a resolver pues tanto la disfunción eréctil como otros problemas, ¿verdad? Que ojalá y después tengamos más tiempo para platicar. Pues muchas gracias, doctor. Y por último, aclaro, la enfermedad del perioné es cuando el pene está chueco. Así es. Es algo estético que genera algún tipo de disfunción, pero principalmente es eso. Entonces también habrá otro episodio exclusivo para ese tipo de enfermedades. Y por último, doctor, ¿cómo lo encuentran? ¿Número de su celular personal? Si visitas la ciudad de Monterrey y necesitas hospedaje, transportación o guía de actividades, visita nuestra página web en la sección de servicios, donde encontrarás las mejores opciones que la ciudad de Monterrey tiene para ti. Visita el link en la descripción. Y por último, doctor, ¿cómo lo encuentran? ¿Número de su celular personal? Claro, te puedo pasar el teléfono aquí en el consultorio donde nos pueden encontrar. Yo estoy en la ciudad de Monterrey, específicamente en el municipio de San Pedro, en el Hospital Cristus Muguerza. El teléfono del consultorio es el 81 11 59 23 63. Aquí podemos platicar largo y tendido acerca del problemita de la disfunción eréctil, todos sus vertientes o todas sus, digamos, posibles causas, y en base a eso ir ofreciendo un tratamiento dirigido hacia cada una de ellas, ¿verdad? Tengo una página web también que podemos estar en contacto, ¿verdad? Donde viene un poquito más de información, viene obviamente ciertas preguntas y respuestas que ya están ahí, digamos que clarificadas, que es urologomonterrey.mx y bueno, pues muchas gracias a ti, Kurt, por la invitación y en espera en un futuro de la siguiente plática, ¿verdad? Sí, claro. Ese tema de engrosamiento y alargamiento de pene es algo que nosotros que estamos en este medio nos llegan preguntas a diario relacionados con ese tema, ¿no? Entonces yo estoy seguro que hay muchas dudas y en un capítulo dedicado exclusivamente para eso las vamos a poder aclarar todas. Pues muchas gracias por su tiempo, doctor. No, al contrario, al contrario. Nada más para concluir, o sea, a final de cuentas creo que la disfunción eréctil es un padecimiento, como lo platicamos durante esta horita que llevamos aquí, pues es bastante frecuente, es muy común, tiene soluciones y yo a los pacientes de todas las edades les digo, o sea, nada más quédate con la tranquilidad de que se puede hacer algo para ayudarlos, desde tratamientos tomados, tratamientos inyectados o hasta en un último escalón, la cirugía reconstructiva o la cirugía de prótesis de pene, la cual te va a brindar una solución definitiva a este problema, ¿verdad? Pues muchas gracias, doctor, y gracias por su tiempo. Estamos platicando, Kurt, gracias por la invitación y pues nada, me sentí muy cómodo platicando contigo y espero que a la gente que nos esté escuchando les sirva de algo esta información y obviamente quedamos aquí a las órdenes de todos que quieran o que tengan alguna duda, ¿no? Después de mi plática con el Dr. Javier, puedo concluir que la disfunción eréctil es un problema muy común, ya que los estudios muestran que todos los hombres en su vida tendrán al menos un episodio relacionado con disfunción, ya sea por condiciones físicas o emocionales. Y lamentablemente, este problema, que tanto impacto tiene en la población, aún se considera tema tabú. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como consulta o valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Escucha nuestros episodios y mantente informado. Gracias por haber escuchado. No se te olvide suscribirte a nuestros canales y dejarnos tus comentarios. Esto nos ayuda a generar contenido de tu interés en un futuro.